Buenas tardes Buenísimo. a todos y todas. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Carolina Feito, soy investigadora del CONICET, soy antropóloga, trabajo hace más de 30 años en el periurbano, estudiando el periurbano de la ciudad de Buenos Aires, y en la última década y media me especialicé en agricultura familiar, soy representante de la Universidad Nacional de La Matanza en el foro de universidades nacionales para la agricultura familiar, el FUNAF, que muchos de ustedes conocerán. Bueno, y les agradezco a Alejandra y a María Eugenia la invitación porque, como dice Ale, hay que celebrar en este contexto de pandemia y de incertidumbre. Está bueno y no es solamente catártico el tema de celebrar y de reconocer los logros y las cosas que se fueron haciendo, ¿no? Para mí el Pro Huerta es uno de los programas más importantes del país, si no el más importante, y es el más, de lejos, el más antiguo. Y bueno, como voy a ir mostrando, uno de los programas más flexibles que conocemos, ¿no? Yo les voy a hablar no tanto del programa, porque nunca analicé específicamente el programa Pro Huerta, sí tengo contacto con montones de técnicos de territorio del AMBA, pero voy a focalizar mi comentario, mi charla en lo que es la agricultura familiar para el país y en la cuestión alimentaria específicamente, que es una de las bases del Pro Huerta, ¿no? La provisión de alimentos sanos y la inclusión social a través de la autoproducción de alimentos, ¿no? Porque bueno, esta importante, compleja y con tantas aristas cuestión alimentaria es una cuestión de Estado y es innegable el rol que tiene que tener el Estado en políticas que permitan el acceso de la totalidad de la población a alimentos sanos y a precios justos, ¿no? En esta cuestión la provisión de alimentos, sobre todo el tema de alimentos de proximidad, el sector agropecuario que yo más estudié es lo que denominamos AUPU, ¿no? La agricultura urbana y periurbana, que tiene el potencial de esta provisión de alimentos y dentro de la UPU es ineludible el rol que cumple la agricultura familiar. No toda la agricultura periurbana es agricultura familiar, pero sí hay gran parte de ella que en los periurbanos en Argentina que son agricultores familiares como proveedores de alimentos sanos, de calidad y en estos mercados de proximidad, ¿no? La AUPO, bueno, es la producción agropecuaria, el procesamiento y la comercialización que se realizan en entornos urbanos y periurbanos y puede desarrollarse tanto dentro como la periferia de un pueblo, una ciudad o una metrópoli, ¿no? Incluye todo tipo de actividades, cultivos o crías, procesamiento y distribución de diversidad de productos alimentarios y no alimentarios, absorbe mayormente recursos humanos y materiales y productos y servicios del área urbana o de sus proximidades, y el principal aporte que yo considero es contribuir justamente al mejoramiento alimentario de las urbes, ¿no? y de los poblados urbanos. Eh, por otra parte, lo interesante de la UPO es que tiene el potencial de vincularse con modelos de producción sustentables y desde una aproximación agroecológica podemos ver al territorio como construcción social, no como un espacio físico objetivo, como un conjunto de relaciones sociales entre diversos actores que tienen un origen común expresado a través de esta identidad en la que lo agrario cobra vital importancia, ¿no? La agricultura familiar, como sabemos, tiene una racionalidad diferente a la lógica empresarial, de la agricultura empresarial, porque la finalidad es la reproducción de la unidad doméstica, no es la maximización de la ganancia, ¿no? Entonces, lo que un poco quería traer a colación es el rol de esta agricultura familiar en el contexto socioeconómico argentino, porque justamente el programa Pro Huerta tomó especialmente en los últimos años, este actor este importante actor en la economía argentina, ¿no? Si bien desde los años 70, por la modernización agrícola, la agricultura familiar en el discurso dominante siempre fue identificada como un actor en decadencia, vemos que en los últimos 15 años, 18 años, ha resurgido la visibilización concreta de este actor en todos los territorios y que a pesar del retroceso numérico que nos vienen marcando los censos, continúa siendo una forma de producción presente y necesaria en la actual estructura socioeconómica del país, ¿no? Ya que, bueno, ocupan algunas cifras hablan del 66%, otras hablan del 71% de la cantidad total de explotaciones, o sea, son la mayoría de los productores del país, los productores familiares, un 13% de la superficie total de agricultura del país,
y aportan el 53% del empleo total agropecuario, ¿no? Hay un estudio relativamente reciente, dentro de lo poco que contamos de cifras en el tema agropecuario, del 2018, que hizo la Secretaría de Agroindustria, en ese momento había sido bajado de rango el Ministerio a Secretaría, analizando distintas cadenas de valor con datos del RENAF, y ahí se demuestra que el peso de los agricultores familiares es muy fuerte en la producción por cadenas, ¿no? Porque a nivel nacional, en la cadena de miel, el 63% del total de productores son familiares, en la cadena hortícola el 75%, en las cadenas provinciales, en Mendoza, por ejemplo, para vid representan el 50% del total de productores, en Misiones el 98% para la cadena de tabaco, en Tucumán para caña de azúcar el 82%, en provincia de Buenos Aires, para la cadena porcina, el 79% de los productores son productores familiares, pero el peso de la producción familiar en la actual estructura socioeconómica argentina no es solo cuantitativo, porque estos productores además son actores productivos de relevancia en la calidad y acceso a alimentos a costos populares, ¿no? Por ello, yo creo que deben ser sujeto de políticas activas, tanto de producción como de comercialización, y políticas diferenciales, ¿no? Dentro de este modelo de desarrollo rural actual, que predomina en Argentina desde hace varias décadas, que en realidad no es el modelo justamente de la agricultura familiar, sino el modelo del agronegocio, ¿no? Como todos sabemos, basado en producción de bienes exportables, tecnología intensiva de insumos y capital, que favorece economías de mayor escala con concentración económica, y que lesiona gravemente la base de la soberanía alimentaria de la población, tanto rural como periurbana como urbana, ¿no? Sin embargo, ante todas estas contrariedades, los pequeños productores permanecen con esa flexibilidad que los caracteriza en la producción por esta capacidad que tienen de adecuar el consumo y la inversión a las oscilaciones de los ingresos y esta posibilidad que tienen de ir cambiando sus actividades productivas de acuerdo a la demanda internacional y a las políticas nacionales, ¿no? Y además hay todo un tema de eficiencia y sustentabilidad de este sector de la agricultura familiar, porque la mano de obra familiar estructura tanto procesos sociales como productivos dentro de la explotación, y esto es lo que le permite esta flexibilidad y esta adaptación a los cambios y a las crisis. Y el grado de mercantilización de la agricultura familiar tiene la ventaja competitiva por usar relaciones sociales no mercantilizadas, ¿no? En la producción. También este tema de la adaptación, como decíamos antes, a los modelos productivos más sustentables, como la agroecología, que justamente es un modo de producción que busca maximizar la producción, minimizando el uso de insumos externos y respetando y poniendo en valor la cultura local, protegiendo el ambiente y con el tema, además de los salarios justos, ¿no? Ya lo dice el informe anual que todos conocemos de la ONU, que ya en el 2011 empezaba con el tema de agroecología y alimentación, diciendo que era imperioso aplicar el modelo de la agroecología para poner fin a las sucesivas crisis alimentarias, ¿no? Y ayudar a afrontar los retos vinculados a la pobreza y al cambio climático, ¿no? Que está toda la evidencia científica desde comienzos de los 2000, demostrando que la agroecología supera el uso de fertilizantes químicos en el fomento de la producción de alimentos, sobre todo en entornos desfavorables donde viven las poblaciones más vulnerables, ¿no? Bueno, los agricultores pequeños, ya este informe de la ONU decía que podrían duplicar la producción de alimentos en una década si utilizaran métodos productivos de la agroecología, ¿no? En este marco resaltamos que la agricultura familiar es la principal proveedora del mercado interno de alimentos en Argentina. Esto quedó evidenciado ya en la crisis, claramente en la crisis de 2001, después en la crisis de la 125 en el 2008, y ahora en la pandemia está más claro que nunca, que son la base del abasto de alimentos a las grandes ciudades. Pero todo este tema de intentar una mejora en el acceso a los alimentos por parte de la totalidad de la población requiere una política de Estado privilegiada y diferencial. Y ahí entramos con lo que son las políticas para la agricultura familiar, ¿no? Y ahí entra este programa que estamos hoy homenajeando tan importante a nivel nacional, que es el Pro Huerta. Desde el retorno a la democracia en el 83 hubo distintos proyectos de distintos actores gubernamentales y no gubernamentales que fueron impulsando actividades relacionadas con la agricultura familiar como las respuestas frente a la crisis económica y el combate contra el hambre y la pobreza. Es decir, que aunque diversos organismos reconocieron el rol de este sector productivo en el desarrollo de los territorios, la producción de alimentos, el cuidado del medio ambiente, el control del crecimiento urbano, no se generaron políticas específicas, sino que se las pensó más bien como políticas sociales, ¿no? No se generaron políticas específicas productivas.
Y entre ellas, todas estas políticas, el INTA desde 1990 empezó a sostener acciones en torno a la agricultura familiar mediante precisamente el programa Pro Huerta, que desde el inicio se implementó conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, capacitando a agricultores, promotores, entregando insumos, semillas a animales de granja, frutales, instalando centros demostrativos, con una estrategia de inclusión social, ¿no? O sea, los oradores que me siguen van a hablar mucho mejor que yo del programa, ¿no? Pero bueno, yo considero que este programa, para cerrar, digamos, el gran logro del Pro Huerta, que yo considero, es que le dio a la agricultura familiar, le reconoció, además de su calidad social, digamos, la reconoció como actor productivo de la agricultura familiar, a la agricultura familiar, como actor productivo en la matriz económica, no solamente como sujeto de una ayuda social, ¿no? Sino que realmente con todas estas acciones que ya van a contar los siguientes oradores que realizó el Pro Huerta en estos 30 años, creo que esto de incluir a la agricultura familiar como actor beneficiario del programa implica reconocer la importancia de este actor como actor productivo, o sea, sujeto de política productiva, no solamente políticas sociales. Y esto lo permitió precisamente la articulación del programa en dos ministerios, en el de Agricultura y el de Desarrollo Social, ¿no? A través del INTA. Este trabajo articulado creo que fue lo que permitió reconocer y visibilizar este sector por un lado, y por otro lado reconocerlo como actor realmente productivo, porque son los que sostienen la producción de alimentos en el país. Más del 50% de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos provienen de este sector de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, este reconocimiento como actor productivo y esta articulación entre dos ministerios, yo creo que es uno de los logros más importantes y a la vez es un desafío, porque es el gran potencial que tiene este programa para continuar muchos años más, ¿no? Pero a la vez es un gran desafío, porque hay un montón de cuestiones ahí de cómo definir los beneficiarios, si el programa es solo urbano, si el programa es urbano y periurbano. Esta flexibilidad que yo mencionaba al principio del programa es otra de sus características más importantes y es lo que le permitió, creo yo, desarrollar semejante cantidad de cobertura territorial a nivel nacional y de cantidad de acciones y articular organizaciones, instituciones, desde distintos gobiernos, porque han pasado gobiernos de todos los colores políticos y el programa sigue con el mismo nombre y sigue con los mismos objetivos, no es que sigue un nombre vacío y en el medio se transforma y se retransforma de modo tal de perder su esencia. Yo creo que el programa, sin perder su esencia, ha ido incorporando distintos actores al desarrollo y a la implementación concreta en los territorios, y quería destacar esto porque, digamos, yo me especializo en agricultura familiar y justamente el Pro Huerta es uno de los programas que reconoce este actor con todos estos roles que yo mencioné, que son los que hay que visibilizar, ¿no? Así que, bueno, quería un poco hacer hincapié en eso y gracias por la invitación. La verdad que felicito, me saco el sombrero, siempre digo, con los técnicos de Pro Huerta, porque el laburo que hacen en el territorio es fundamental para que siga desarrollándose esta producción tan importante, que es la que justamente permite el acceso a los alimentos. Y como digo, esto es un programa del Estado y la cuestión alimentaria es una cuestión de Estado. Así que estoy muy contenta que me hayan invitado a celebrar los 30 años del programa.